Los problemas auditivos son muy comunes, pero no siempre son fáciles de detectar. Muchos precisamente los descubren hasta que sufren una infección, por ejemplo, o cuando alguien cercano se les arrima y les dice, hey, ¿por qué estás gritando tanto? A lo mejor ustedes se relacionan con esto o han visto algo similar en sus casas. Pero bueno, contrario a lo que uno pensaría, estas enfermedades que disminuyen nuestra capacidad de escucha pueden aparecer en cualquier edad, no hace falta ser una persona adulta mayor. Ahora, ¿cuándo es necesario realizarse un examen de audición? ¿En cuáles casos se recomienda esto? Bueno, es parte de lo que le vamos a preguntar al audiólogo Carlos Pereira, que nos acompaña aquí en Buen Día. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy amable por la invitación. Doctor, yo quiero empezar hablando de este tema que decíamos al principio. A nivel general, ¿cómo me doy cuenta yo que algo me está fallando, que ya no estoy oyendo como antes y que debo precisamente ir a hacerme un examen sin importar la etapa en la que me encuentre? Ok, lo primero es escuchar y no entender. Entonces mucha gente le llega a uno al consultorio y decir, mire, es que yo escucho pero no entiendo. Eso es un síntoma clásico, ¿de acuerdo? Otra cosa que lo puede detectar tanto el paciente o su familia es que subimos el televisor, subimos la radio, el teléfono celular va para arriba el volumen, no estoy comprendiendo muy bien las palabras, pido que me repitan, y esos son síntomas clásicos de que tengo algún problema de audición. Ahora, vamos a ir por etapas, porque lo que decíamos al principio es cierto, el doctor me estaba explicando que las manifestaciones son diferentes a cualquier, según va cambiando la edad, y también no solo las manifestaciones, las causas. Empecemos hablando de los recién nacidos, doctor. ¿Qué tan común es que haya problemas auditivos? Y precisamente tenemos una estadística que la vamos a poner aquí en pantalla para que la gente también lo tenga presente. Esto es muy importante. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre 1 y 3 niños por cada 1000 nacidos vivos van a nacer con un problema muy importante de pérdida auditiva. Y hasta entre 1 y 7 de cada 1000 nacidos van a nacer con algún problema, no necesariamente tan importante, pero con algún problema de audición. ¿Qué tenemos en Costa Rica, por ejemplo, para esto? Muy importante, el programa de tamizaje auditivo neonatal, que está en la Caja Costarricense del Seguro Social y también en empresas privadas, que cada niño que nace tiene que hacerse un examen de emisiones otoacústicas para hacer un tamizaje de si ese niño está escuchando o no está escuchando, y si no lo está haciendo, pues hacer el debido diagnóstico. Doctor, y en este caso la mayoría de las causas son defectos congénitos. Sí, en realidad los 3 primeros meses de embarazo son fundamentales en el caso de la madre. Ahí hay que cuidar mucho la parte del desarrollo embrionario, ¿verdad? Y alguna enfermedad viral en la madre, consumo de drogas, algún tipo de enfermedad siempre tiene que ser bien determinada porque podría traer alguna consecuencia. El momento del parto es muy importante. Si el niño nace amarillito, con ictericia, si nace moradito, con hipoxia, si hay que hacer algún tipo de transfusión sanguínea, si las valoraciones médicas pueden sugerir que hay riesgo de algún tipo de pérdida auditiva, pues lógicamente tenemos que prestar atención y hacer tipo de exámenes, sea de tamizaje o diagnóstico. Ok. La mamá tiene el bebé, en apariencia no ven nada extraño, pasan los meses y ya comienza a notar algunas cuestiones. ¿Qué es lo que ella debe ponerle más cuidado? Porque es mucho más difícil en el caso de un recién nacido, de un niño pequeño, que no puede expresar lo que le está pasando. ¿A qué le debe poner atención la madre? Esos niños que duermen plácidamente, que no se despiertan con nada, que hay un portazo, que hay un ruido fuerte y el niño no se despierta con nada, pues es quizá un primer indicador que podría haber algún tipo de estos problemas. La primera persona que se da cuenta definitivamente es la madre. A veces no prestan mucha atención a estos síntomas y determinamos que el niño tiene problemas auditivos ya mucho tiempo, muchos meses o muchos años después. Y entre más oportuna sea la detección del problema, pues mejor ayuda se le puede brindar al paciente. Perfecto, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a hablar de los niños. Ya, digamos, pensemos en los niños que ya están comenzando a entrar a la escuela, los que pasan jugando. En este caso particular, ¿cuáles son las principales causas de problemas auditivos? Sí. Hay una estadística que quiero comenzar con esto que es muy importante y es bastante alta. Entre el 80 y el 85% de estos niños va a padecer en algún momento de un problema de oído. Hasta el 80 y 85%, prácticamente casi que todos. ¿Y cuáles son los más comunes? Regularmente los más comunes son las otitis oromucosas, causadas por aspectos como alergia, por amigdalitis frecuentes, por adenoides, por infecciones y demás, y eso es algo que se va a dar frecuentemente. Entonces, si estamos hablando que hasta el 85% de los niños en algún momento va a tener algún problema de estos,
definitivamente la detección de problemas auditivos, el control periódico de esos niños con sus médicos, con sus audiólogos, es muy importante realizar, ¿no? Estamos hablando, doctor, entonces que no solamente es un examen para determinar si la persona está perdiendo la capacidad de escucha, sino para ver si tiene algún problema como este que usted me ha mencionado. Nosotros los audiólogos hacemos diferentes exámenes. Entre ellos hay un examen que se llama impedanciometría, que mide la función del oído medio, que es donde regularmente se dan este tipo de infecciones y es muy importante realizarlo. Algo importante, Luis, es que muchas veces ahora, bueno, desde hace muchísimos años viene el famoso déficit atencional y el déficit atencional tiene características muy similares a al de la pérdida auditiva. Niños que se distraen, niños que no ponen atención, niños que cuesta que tomen un dictado. Es importante, antes de pensar en un déficit atencional, pensar si hay algún problema auditivo que debe ser resuelto, ya sea por medicamentos, por cirugía o por rehabilitación protésica. Doctor, sabemos que en este caso de los niños es muy común, por ejemplo, cuando van a las piscinas o a la playa, o si se meten alguna cuestión en el oído, que pueda haber alguna infección. En este caso particular, una infección que no se trate como se debe, podría llegar a resultar en que la persona pierda la capacidad de escucha. Definitivamente, el aseveramiento de una infección puede traer consecuencias muy importantes a nivel de oído y a nivel de escucha. Un niño que haya padecido de infecciones definitivamente tiene que utilizar protección a la hora de meterse en piscinas, de meterse al mar, porque tenemos que prevenir que entre algún tipo de bacteria y vaya a ocasionar un problema mayor, ¿verdad? El otro día estábamos hablando en otra entrevista de la infección de oído y me llamaba la atención que, contrario a lo que uno piensa, nos explicaba el doctor que a veces no duele. Y que ya más bien conforme pasa el tiempo eso puede ser peligroso porque la persona no se revisa. Claro. En este caso particular, ¿usted recomienda a los padres que lleven a los niños periódicamente a una revisión? El chequeo periódico es fundamental, no solo a los niños, sino a toda edad, ¿verdad? Y el chequeo de oídos también. En el caso de los niños en etapa escolar es fundamental que cada año se realicen una prueba de audiometría que nos puede hacer ver que puede haber algún problema de audición en caso de que exista, ¿verdad? Entonces, el tamizaje, que nosotros llamamos el tamizaje auditivo periódico, es sumamente importante para determinar si hay algún problema más allá. Doctor, ¿cambia algo en los adolescentes cuando ya se entra a esta etapa? ¿Hay algunas causas de fondo que puedan también llevar a una persona a tener problemas? Sí, en los adolescentes pues no hay tanto problema, aunque todos en Costa Rica acá prácticamente padecemos de alergias. Sin embargo, hay estudios en países desarrollados que hablan de la sordera del adolescente. Están utilizando reproductores de sonido a muy alto volumen y hay un porcentaje bien importante, hasta el 20% de los adolescentes que están teniendo algún grado de pérdida auditiva. No estoy diciendo que lleguen a tener una sordera inmediatamente, pero algún grado de pérdida auditiva asociada a la sobreestimulación por ruido, ¿verdad? No, y es que hemos visto eso, ¿verdad? El muchacho que está en su mundo con los audífonos... Prácticamente oímos lo que la persona está escuchando. Exactamente, sí. No hace falta preguntarle qué está oyendo. Exactamente. ¿Y eso qué tan peligroso puede ser, doctor? Bueno, eso va minando el oído. Hay niveles de exposición que no se pueden sobrepasar. Imagínense que si nosotros estamos, qué sé yo, cerca de un lugar donde está ruidoso, nos molesta. Ahora imagínense ese ruido poniéndolo directamente en el oído. Pues lógicamente va a sobrepasar esos tiempos específicos de duración con respecto al nivel de presión sonora y puede ocasionar un problema que en muchos casos es irreversible. Doctor, obviamente aquí vamos, ¿verdad?, de chiquitos a grandes, como decimos, pero a nivel general yo le quiero preguntar, ¿es normal entonces que una persona vaya perdiendo la capacidad de cuánto puede escuchar conforme van pasando los años? ¿Algo inevitable? Esa es una excelente pregunta. Es natural que vayamos teniendo una pérdida auditiva. O sea, vamos en un proceso de deterioro. Lo que no es natural es que dejemos de comunicarnos o dejemos de escuchar por el problema que tenemos, porque hay ayudas técnicas que nos pueden colaborar para mejorar nuestra capacidad de comunicación, nuestra capacidad de escucha. Pero definitivamente a partir de los 25 años todos comenzamos a perder audición en mayor o menor grado. Y después de los 50 años vamos a tener algo que se llama socioacusia, y es esa pérdida auditiva que ya comienza a intervenir en nuestras relaciones sociales. Es el famoso oigo pero no entiendo, y la gente a veces se aísla, la gente pues no se quiere comunicar porque no está recibiendo bien la información. Doctor, ¿y qué opciones hay para estas personas que ya por una cuestión de edad, de los años que van pasando, pierde la capacidad de escuchar, ya no escucha como antes, y precisamente en aras de no llegar a eso, ¿verdad? Que la persona se deprima, que se aísle? ¿Qué opciones hay para estas personas? Básicamente dependerá del tipo de pérdida auditiva,
pero ahorita hay opciones en prótesis auditivas o lo que conocemos como audífonos, que son aparatos sumamente pequeños que nos pueden ayudar a que el paciente logre escuchar nuevamente y logre comprender en gran medida lo que ha dejado de percibir. Yo estoy seguro, doctor, que muchas personas en su vida se han hecho una audiometría, por ejemplo. Yo creo que yo me incluyo, a menos de que me la hayan hecho chiquitillo, no me acuerdo. Doctor, expliquémosle a la gente en qué consiste este examen y de nuevo tal vez repetir cada cuánto es recomendable que se haga y qué es lo que ustedes valoran en este tipo de prueba. Ok, básicamente la audiometría es un examen rápido, indoloro. Se coloca al paciente en una cabina, que es una cabina sonoamortiguada, es bastante silente. Ahí se le van a colocar unos auriculares y lo que se va a hacer es básicamente a través de un aparato generar unos sonidos y el paciente tiene que irnos diciendo cuánto escucha. O sea, vamos bajando el volumen y al mínimo que el paciente escucha y vamos a registrar. Eso se llama umbral auditivo. Lo que vamos a determinar es cuánto es lo mínimo que usted escucha. Eso es lo que registramos, cuánto es lo mínimo que usted escucha. Y básicamente pues hay niveles de audición y eso se registra en una gráfica que se llama audiograma. Pero es una cosa que es indolora y demás, o sea, es muy sencillo que el paciente acceda, tanto a nivel de seguridad social como a nivel privado, a estos servicios. Ahora, ¿cada cuánto hay que hacerse? En una persona normoyente, una persona que escucha normalmente, cada 2 años. En una persona que tiene problemas auditivos, dependerá del problema auditivo cada 6 meses, cada año, depende de lo que el audiólogo recomiende o el médico recomiende. Doctor, hay muchas personas que pasan con los oídos tapados por diferentes razones. Hay gente que pasa con resfriada cada rato, o gente que simplemente dice es que yo paso con los oídos tapados y los ves ahí haciéndose así para poder taparlo. ¿Eso puede minar la capacidad de escucha? Sí, definitivamente lo que va a hacer es una sensación de oclusión en el oído. La gente pasa con los oídos llenos o los oídos tapados y se debe muchas veces a una cavidad que comunica al oído medio con la rinofaringe, que es lo que está detrás de la nariz y de la boca, y se llama trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es como un canal que tiene que estar semipermeable. Si ese canal está muy permeable, puede pasar muchos fluidos y puede pasar mucha presión y puede causar muchas infecciones. Si está ocluido, si está cerrada la trompa de Eustaquio, va a aumentar la presión y vamos a sentir muchísima oclusión en nuestros oídos. Definitivamente una persona que padezca esto tiene que verse por parte de un médico otorrinolaringólogo para descartar asuntos de alergia, descartar desviaciones de tabique nasal, descartar adenoides, descartar muchos problemas que los médicos pueden determinar si se arreglan por medio de cirugía o por medio de medicamentos. Y por supuesto, una persona que padezca de esto tiene que acudir donde un audiólogo para hacer toda la evaluación auditiva previa al tratamiento médico. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Yo creo que ya nos dio razones de sobra para hacer este tipo de examen, sin importar la edad, lo veíamos. Ojalá que usted haya tomado nota en el caso de que tenga niños pequeños, para que esté pendiente de lo que le ocurre al bebé. Y pues también todos, porque como decía el doctor, ya después de los, ¿qué es? De los 25 De los 25. Y tal vez, Luis, si me permitís, hay una estadística que es muy importante. De los 45 a los 64 años más o menos, alrededor del 18% va a tener problemas auditivos. De los 65 a los 75, alrededor de los 37% van a tener problemas auditivos. Y los mayores de 75 años, casi el 50% de los pacientes tiene problemas de audición. O sea, son estadísticas muy fuertes. La Organización Mundial de la Salud el año pasado en Ginebra comenzó a desarrollar muchísimos programas a nivel de salud auditiva, porque esto definitivamente es un problema de salud pública y la población lo tiene que saber. Y tenemos que saber que tenemos que escuchar bien. Y para escuchar bien tenemos primero que analizar nuestra audición. Y afortunadamente la ciencia y la tecnología han avanzado al punto de que nadie, salvo un problema ya irreversible, debería acostumbrarse a no escuchar bien. Y la Caja Costarricense del Seguro Social tiene también un programa de ayuda económica para la adquisición de prótesis auditivas. Así que nadie tiene por qué quedarse sin una solución. Doctor, muchísimas gracias. Yo les voy a dar el número del doctor Carlos Pereira en caso de que ustedes deseen comunicarse con él. Pueden hacerlo a través del 2290-5239. Ahí lo tienen en pantalla. 2290-5239, el doctor Carlos Pereira. Muchísimas gracias, doctor. Bien, Luis. Un gusto. Nosotros continuamos con más de este Buen Día.